hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 13 de octubre, damos comienzo al programa 276 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 276, que corresponde al miércoles 13 de octubre, como siempre organizado en dos bloques. En el primer bloque arrancamos con las efemérides que prepara Edgardo Margiota, y luego vienen las operetas mediáticas que describen el grupo Comuna, comunicadores de la Argentina, para pasar a la columna de política nacional de Carlos Solubica y cerrar el primer bloque con un tema musical, en este caso recordando a Ernesto Che Guevara. Hacemos un pequeño intervalo dedicado a informar sobre todos nuestros medios de comunicación y comenzamos el segundo bloque con nuestro invitado especial, Fernando Valderaki, de la provincia de Jujuy, donde conduce el programa La Verdad de la Milanesa, y que nos trae un informe sobre la situación de Milagro Sala, más el testimonio de los presos políticos en el informe que prepararon en un video especial. A continuación, la columna de María Cristina Carrera, abogada, que se va a referir a los intentos del macrismo de derogar, quitar el derecho a la indemnización por despido en nuestro país. Seguidamente, la columna de economía de Jorge Manchinelli, y cerramos también el bloque y el programa con un tema musical. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro.
Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 13 de octubre de 2010. Cobos vuelve a traicionar a Cristina. Se debate en el Senado un proyecto presentado por la oposición que lleva la jubilación mínima al 82% móvil del salario mínimo sin contemplar los fondos para financiarla. El propósito era obligar al gobierno, de ser aprobada la ley, a vetarla, mostrándolo insensible ante los jubilados. Producido el empate en la votación, Cobos vuelve a desempatar en contra del gobierno. Al día siguiente, tal como había anticipado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley aprobada la noche anterior en la Cámara Alta gracias al voto afirmativo del vicepresidente Cobos y se pregunta, ¿quién puede creer que quienes votaron el default y dejaron el país con más de 30 muertos sean ahora los que se preocupan por los jubilados? 15 de octubre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulga la Ley de Movilidad Jubilatoria que establece la actualización de los saberes jubilatorios 2 veces al año, beneficiando a 5.600.000 jubilados y pensionados. 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad Peronista. El día que marcó un antes y un después en la vida política del país. Aquel día, miles de trabajadores y trabajadoras avanzaron sobre la Plaza de Mayo para exigir la libertad del coronel Juan Domingo Perón, preso en la isla Martín García, y aquella jornada quedó registrada en la historia como el Día de la Lealtad y también como la fecha de nacimiento del peronismo que este año 2021 cumple 76 años. Mientras el coronel estaba detenido en la isla Martín García, en respuesta, la CGT decidió convocar a un paro general a partir de las 0 horas del jueves 18 de octubre. Pero los trabajadores se adelantaron un día y desde las fábricas del conurbano marcharon hacia el hospital militar donde había sido trasladado Perón y hacia la Plaza de Mayo. Por primera vez en la historia argentina, un funcionario del gobierno había escuchado los reclamos de los trabajadores y les había respondido con hechos, inaugurando una nueva forma de hacer política desconocida hasta entonces. Los trabajadores también estrenaron una manera desconocida de expresarse políticamente manifestándose en las calles. Ese día nacieron los motes de Cabecita Negra y Descamisados, que los antiperonistas mantuvieron en el tiempo para referirse despectivamente al pueblo trabajador y que para nosotros son un orgullo. Por la noche del 17, el gobierno debió finalmente ceder a la presión popular y Perón fue liberado. Desde los balcones de la Casa Rosada, el presidente Farrell, junto a Perón, anuncia la convocatoria a elecciones. Pasaron 76 años desde que el subsuelo de la patria sublevado, como Raúl Scalabrini Ortiz calificó a los protagonistas de aquella jornada, llegó hasta la Plaza de Mayo a exigir la libertad del coronel que le había devuelto la dignidad y la esperanza. Respondieron con lealtad e hicieron realidad la frase que Perón les dijo el 10 de octubre al despedirse de sus cargos 3 días antes de ser detenido. Pensamos que los trabajadores deben confiar en sí mismos y recordar que la emancipación de la clase obrera está en el propio obrero. 17 de octubre de 1951. El último 17 de octubre que vería Evita. El secretario general de la Confederación General del Trabajo, José Espejo,
le impone la gran medalla de la lealtad peronista en grado extraordinario, en el que se considera su mensaje de despedida del pueblo argentino, dice Evita: yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo, y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso, la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. 17 de octubre de 1953. El general Juan Domingo Perón, desde los balcones de la Casa Rosada, anuncia los postulados de la tercera posición. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 10 de octubre que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. Objetivo noviembre. La oposición mediática acelera a fondo. El proyecto de cambio de gobierno tras las legislativas de noviembre ya es propalado con descaro por la prensa opositora, que pasó de sugerencias relativamente cautelosas a un planteo indisimulado. Con proyecciones y rumores sin fuente, el poder mediático está a un paso de reponer aquel título "Todo está dicho", que en 1976 abrió paso al terrorismo de Estado. El plan que adelanta 2 años al cronograma electoral parte de un relato una vez más unánime en títulos, notas y comentarios de Clarín, Infobae y La Nación. El resultado de noviembre será para el oficialismo igual o peor que el de las PASO. Todas las medidas de gobierno llevan a una catástrofe y el presidente Alberto Fernández es apenas un fantasma. Al frente de todos, le irá peor en noviembre, publicó el martes La Nación en un artículo en el que dice que todas las encuestas lo presagian, aunque luego cuenta solo con una. Y si no sucediera así, será por mero clientelismo y las prácticas populistas. Como viene ocurriendo, la oposición política es furgón de cola de este ataque institucional al oponerse a la sesión de la Cámara de Diputados. Acontecimiento muy festejado en la portada de La Nación con el título "Máximo Kirchner no logró sesionar en diputados". También en Clarín, con tono igualmente encendido en nota de González, la oposición quebró al kirchnerismo y al no sesionar la Cámara Baja comenzó a escribirle una nueva historia en la política argentina. Para que la mesa esté bien servida, Bonelli agregó el viernes a tío Sam: en la Casa Blanca están preocupados por la gobernabilidad en la Argentina. El mismo día, la borda en La Nación fue más brutal, aunque también se puede decir menos cobarde. Habla de unos círculos empresariales, políticos e intelectuales que no descartan la renuncia anticipada de Alberto Fernández. Completa con referencias a las crisis institucionales de 1989 y el 2001, aunque sin alcanzar los estándares módicos de Wikipedia. También para reproducir el discurso dispuesto para todo el dispositivo editorial opositor, Olivera apela el sábado en La Nación a un sindicalista que dice que la situación actual del gobierno parece la transición entre una administración y la siguiente. En esta carrera alocada por golpear queda como otro hito el titular del miércoles en Clarín, que presentó la renuncia de Hayton de Nolasco como la pérdida del único voto del gobierno en el Tribunal de la Suprema Desvergüenza. La obsesión por empujar al oficialismo puso al desnudo la inmoralidad de la dinámica del poder en la Corte, ya que el título fue casi una confesión. Se dio cuenta de ello el domingo Morales Solá, que llama indirectamente a sus cómplices a la calma. Hayton está enferma, dice, dejémosla tranquila, pero sobre todo proclama que la Corte funcionará bien. Parece, en suma, más consciente de que el dispositivo opositor tiene en la Corte una pieza útil y que, por lo tanto, hay que cuidarla un poco más.
Por supuesto, no hay periodista independiente que se prive de embestir a los jueces que declararon la inexistencia de delito en el memorándum de entendimiento con Irán. Roa y Capielo, Lechman y Gambini, Morales Solá y Viñaski, y Jacqueline y la gavilla de judiciales de Clarín, todos sueltan su verbo contra los jueces. Infobae y Clarín explicaron con más claridad cuál es el factor determinante de esta rabia. El poder al que sirven se ve privado de la escena que tanto buscó. Cristina Kirchner en audiencias televisadas en todo el mundo, acusada de encubrir un atentado atribuido al régimen iraní. También sigue recibiendo metralla el juez de Dolores, Martín Baba, por su osadía de citar a indagatoria a Macri en la causa del espionaje a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. En esto, títulos y opiniones insumen las mismas palabras e interpretaciones que las que expresa el expresidente. La posibilidad de que el peronismo pueda revertir al menos en parte el panorama de las PASO es algo que estos medios no pueden tolerar. Por eso, el domingo 10, Van der Koy se lanza en Clarín a descalificar anticipadamente la movilización anunciada para el 17 de octubre. Será un previsible acto peronista, escupe, y para que no queden dudas de su condición de periodista independiente, completa que ese acto no podrá compararse con la épica con la que Macri logró el 40% de votos en 2019. Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina. Facebook, Comunicadores de Argentina. Twitter, @Comuna-RG. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 11 de octubre pasadas las 18 horas. En los últimos días se conoció un nuevo cambio en el gabinete del Gobierno Nacional, que no tuvo la misma repercusión que las recientes modificaciones en el elenco ministerial, tal vez porque se trata de un cargo de los considerados de segunda línea jerárquica, la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Sin embargo, se trata de un lugar de importancia estratégica, sobre todo en esta coyuntura de aumento de precios que no se detiene, a pesar de las distintas medidas que ha ensayado el oficialismo. La inflación es sin duda una de las principales causas del malestar que expresaron muchas y muchos votantes que apoyaron al Frente de Todos en 2019 y que en las PASO del 12 de septiembre votaron en contra o no fueron a votar, principalmente esto último. Es que en un contexto de grandes dificultades económicas por las dos pandemias que debimos soportar, el aumento constante de precios, sobre todo de la canasta básica, alimentos y medicamentos son las mayores preocupaciones, licúa cualquier intento de recomposición de los ingresos populares. Es una carrera que venimos corriendo de atrás y que requiere de medidas más contundentes que las tomadas hasta el momento. Los acuerdos establecidos con los formadores de precios han resultado a todas luces insuficientes para lograr el objetivo proclamado en forma reiterada de que este año los salarios le ganen a la inflación. Al frente de la Secretaría de Comercio Interior quedó Roberto Feletti, un economista de larga trayectoria en la política y en la función pública. Fue presidente del Banco Ciudad y luego ministro de Infraestructura del gobierno porteño durante la gestión de Aníbal Ibarra. Después estuvo como viceministro de Economía de la Nación en la gestión de Amado Boudou. Fue también diputado nacional y secretario de Economía y Hacienda del municipio de La Matanza y actualmente se desempeñaba como secretario legislativo del Senado de la provincia de Buenos Aires. Feletti ha sido un ferviente defensor del rol regulador del Estado en la economía, un requisito básico para la tarea que deberá afrontar a partir de ahora. Ha trascendido en las últimas horas que Horacio Robelli y Débora Giorgi serían subsecretarios del área,
Dos nombres que, si se confirman, sobre todo el de Robelli, refuerzan la idea de que comienza una etapa de mayor firmeza en la relación con los grupos concentrados formadores de precios. Lo ocurrido en los últimos meses con el precio de la carne es una clara demostración de que solo la intervención decidida del Estado Nacional puede frenar los aumentos desmedidos. Hizo falta poner límites a la exportación de carne vacuna para detener una escalada imparable que había excedido por mucho la evolución del nivel general del índice de precios al consumidor, y resistir las presiones corporativas de frigoríficos y grandes productores agropecuarios. Los pactos de caballeros no sirven cuando del otro lado no hay caballeros, sino representantes del poder económico puro y duro. No es que lo realizado hasta ahora, precios cuidados, ley de góndolas, etc., no sirva, sino que resulta evidentemente insuficiente. Este cambio de nombres en la Secretaría de Comercio Interior, que preanuncia un cambio del perfil de gestión, constituye una señal importante de que el Gobierno Nacional decidió tomar el toro por las astas en uno de los problemas, quizás el principal, al que no se le ha encontrado hasta ahora la solución. Las primeras definiciones del flamante secretario de Comercio Interior han sido reveladoras. Dijo que hay que bajar el peso de la canasta alimentaria en el promedio de los ingresos populares y que cree en los controles y en los controles de los monopolios. Parafraseando a Keynes, sostuvo que si a los monopolios no se los controla, terminan destruyendo la economía y la sociedad. Desde ya que los resultados que pueda conseguir el nuevo equipo no se verán antes de las elecciones del 14 de noviembre, ya que el índice de precios al consumidor de septiembre, que se conocerá esta semana y que anticipa un rebote hacia arriba, ya está cerrado, y el número de octubre, que se publicará en forma casi contemporánea con el comicio, está también prácticamente jugado. Pueden servir sí los primeros pasos y las señales que se emitan desde la gestión que comienza como un mensaje a los sectores descontentos y o enojados de que el Gobierno Nacional tomó nota del reclamo expresado en las urnas. Pero lo más importante es lo que se haga con vistas al 2023, porque cualquiera sea el resultado final de las elecciones de medio término, tendremos 2 años más de gestión por delante. Esperemos, como parece, con la pandemia controlada y todas las posibilidades de cumplir con las promesas de campaña que no se lograron concretar hasta ahora. Mientras Roberto Feletti tendrá que calzarse el atuendo de gladiador para luchar contra las fieras del establishment, Martín Guzmán deberá afrontar los tramos finales de otra batalla durísima con el Fondo Monetario Internacional. Conforme al acuerdo ruinoso que nos dejó como pesadísima herencia Mauricio Macri, a partir de marzo del año próximo, si no se logra antes un nuevo acuerdo, tendríamos que pagar 19.000 millones de dólares, obviamente un imposible, o entrar en default con ese organismo financiero, con todas las implicancias que esta situación tendría. Y no estamos hablando de cualquier acuerdo, sino de uno que sea cumplible, sin estrangular nuestra economía y ahogar a nuestro pueblo. Un acuerdo que, de lograrse, deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación, a diferencia de lo que hizo Macri, que contrajo esa deuda escandalosa sin intervención parlamentaria. Un Congreso que, si no se revierten los resultados de las PASO, será abiertamente hostil al gobierno del Frente de Todos. Ya lo anunció Patricia Bullrich. Solo están dispuestos a votar a favor de un acuerdo en el que nosotros hagamos la tarea sucia, léase ajuste brutal, para despejarles a ellos la gestión que imaginan van a iniciar a partir de diciembre de 2023. Está bien, me dirán que están cocinando la liebre antes de cazarla, y es cierto. Que ahora dicen eso, pero después hay que ver si se animan a rechazar un acuerdo con el FMI, y también es cierto. Pero están avisando que nos harán todo mucho más difícil de que lo hicieron hasta ahora, es decir, oposición salvaje recargada.
Sueñan despiertos con reeditar el Grupo A de 2010. Se olvidan de que en 2011 Cristina arrasó en las presidenciales. Nosotros, nuestro gobierno principalmente, tampoco lo tenemos que olvidar. Les mando un fuerte abrazo a todas y todos.
Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. A 6 meses de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. Y la Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor, al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a miércoles a partir de las 21 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Y los jueves, también a partir de las 21, el mejor humor político de la actualidad en Humor Obligado. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, Programa Radial.